significativa en la experiencia de aprendizaje. Esa va a ser nuestra mirada de inicio, entonces. Miren, cuando uno mira una experiencia de aprendizaje, no puede verlo como pasos o procesos. En el año 2021 propusimos una especie de ruta para el desarrollo de una experiencia de aprendizaje y para darle un sentido lógico lo construimos como una escalera, ¿no? Ese fue, por ejemplo, un error, creo, plantearlo como escalera, porque a veces cuando uno lo plantea como escalera o como algo secuencial, el maestro o la maestra asume que son pasos a desarrollarse. Y en realidad cuando uno habla de una experiencia de aprendizaje, podemos decir que es un proceso de planificación. ¿Y por qué es un proceso? Porque no tiene elementos que sean concluyentes o finales. Es decir, no es que yo elaboro mi situación significativa y mi reto, y como segundo punto paso al propósito, y como tercer punto al producto, como cuarto punto a los criterios de evaluación, como quinto punto la secuencia de actividades, como sexto punto las competencias y los estándares para ver el instrumento de evaluación. No es así. No es así. No se puede mirar como paso, sino más bien como un proceso. ¿Qué implica eso? Que es cierto que yo tengo que primero formularme un elemento detonante de la experiencia de aprendizaje, de la unidad del proyecto, que es la situación significativa y el reto que voy a proponer, pero que esa experiencia detonante, ese elemento detonante, va a ir y venir, va a regresar, es un proceso continuo de reelaboración. Porque ¿qué sucede? Cuando yo estoy formulando mi propósito de aprendizaje, posiblemente yo sienta o perciba que para formular el propósito la situación significativa no me está ayudando. Por lo tanto, yo voy a tener que retornar nuevamente a la situación significativa. O cuando estoy formulando el producto y el producto está mirando ese propósito de aprendizaje, esa situación significativa, la competencia, las capacidades, la competencia que estoy buscando desplegar, y entonces yo necesito replantear algunos elementos. Lo mismo sucede cuando estoy yendo a los criterios de evaluación. Entonces no son pasos que sean concluyentes, que se vayan cerrando, que vayan terminando, sino más bien son procesos recurrentes que van y vienen y que siempre están en interrelación. Puede darse el caso de que yo esté en la etapa final de la secuencia de actividades o sesiones de aprendizaje y que cuando esté planteando la secuencia me dé cuenta que el criterio de evaluación o los criterios de evaluación propuestos no me están ayudando y que por lo tanto tengo que retomar nuevamente el propósito y la situación significativa para replantearlos. Eso también puede darse. Entonces tenemos que pensar siempre que la planificación curricular es un proceso de organización intencionada, pedagógica, de lo que el maestro y la maestra se está proponiendo desarrollar a lo largo de un determinado tiempo, de un determinado periodo. Entonces, eso siempre tengo que tenerlo en cuenta. No hay una experiencia de aprendizaje, no hay una planificación curricular que supuestamente, entre comillas, sea altamente objetiva y que no tenga ningún elemento de subjetividad. Por el contrario, la planificación, la experiencia de aprendizaje, cualquier modelo de planificar es altamente subjetivo. Y justamente por ser altamente subjetivo, porque va a expresar la intencionalidad pedagógica del maestro, de la maestra, por ese carácter es que necesitamos, pues, maestros y maestras con un alto criterio de formación. No solamente formación en el marco curricular, en el marco pedagógico, didáctico, sino también en el marco disciplinar. Si tenemos algunas dificultades hoy en el nivel secundaria, fundamentalmente es por las dificultades y por el dominio disciplinar. Tenemos muy buenos maestros y maestras en el marco de la didáctica, la pedagogía, del manejo curricular. Por ese lado tenemos muy buenos profesionales, pero muchas veces una de nuestras grandes carencias está fundamentalmente en el dominio de la disciplina. Y se ha mal comprendido o hay una dicotomía falsa, como decía yo en un congreso que me habían invitado el año pasado con la Universidad de La Cantuta, les decía yo que había una falsa dicotomía entre competencias y desarrollo disciplinar, ¿no? Que algunos maestros habían concebido que las competencias se alejaban de la disciplina. Y eso no es cierto, eso es falso. El desarrollo de las competencias Patricia, no se implica ha quedado nada. necesariamente... ¿No se ve? Hola, No ¿me sé por qué confirma? aquí lo comento.
No, sí se ve claro. Ay, 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 La gracias. alumna. No. Entonces, le decía yo, tenemos que tener muy en cuenta, ojo, que el maestro o la maestra tiene que tener ese dominio disciplinar, porque solo con ese dominio disciplinar es que puede desarrollar y desplegar la planificación curricular, ¿no? Además, por supuesto, de un manejo pedagógico, didáctico, curricular, de todo lo que esté desarrollando, ¿ya? Esta es una mirada, entonces, que he intentado buscar expresarla, no a nivel de paso, sino a nivel de todo un proceso, una mirada integradora, de ida y vuelta, recurrente, de una experiencia, aprendizaje, y seguro cuando ustedes lo lleven a cabo con la unidad didáctica, también van a ver que tiene mucha similitud. Pero sí es totalmente diferente a un proyecto de aprendizaje. Proyecto de aprendizaje que, por ejemplo, pudiese ser trabajado por los colegas maestros y maestras de secundaria y tiene mayor factibilidad. Tanto en el primario inicial pueden trabajar proyectos, pero siempre se los recomiendo a los colegas de secundaria. Y vamos a ver entonces este punto detonante, ¿ya? De la planificación, ya sea de una experiencia, de un proyecto, de una unidad, que es la situación significativa. Y voy a recurrir a nuestro propio currículo, al Currículo Nacional de Educación Básica, el capítulo 7, Orientaciones para la Evaluación Formativa. En ese capítulo 7, el Currículo Nacional, cuando se refiere a la situación significativa, nos dice que entendemos por situación significativa a un problema, a un desafío, diseñados por los docentes con una intención pedagógica, que está directamente relacionado con el contexto, intereses y necesidades de los estudiantes. Entonces, un primer elemento es que la planificación es intencional, tiene intención pedagógica. Todas las planificaciones curriculares tienen una intencionalidad pedagógica. Sea cual sea mi paradigma, mi visión, voy a expresarlo en esa planificación curricular. Y de eso estoy totalmente convencido por las diferentes planificaciones que he podido revisar a lo largo de este año y de todos estos años de formación. Luego, buscamos que esa planificación, esa situación significativa se relacione con el contexto, con los intereses, con las necesidades. Y ahí viene mucho el problema de qué implican para nosotros intereses y necesidades, ¿ya? Porque es lo que implica para el estudiante, no lo que implica para el docente. Lamentablemente, muchas veces nuestras experiencias de aprendizaje y nuestras situaciones significativas expresan más bien el interés y la necesidad del docente, del maestro, de la maestra. Y ahí es donde tenemos dificultades para que sea detonante, ¿no? Y no involucramos a los estudiantes. Se les llama significativas, dice, no porque posee un significado importante en sí mismas para el docente, sino porque a los estudiantes logran hacerle sentido, es decir, es significativa para el estudiante. Es más, Auswell, cuando habla del aprendizaje significativo, Auswell nos dice que 3 elementos debo tener claro yo cuando voy a iniciar un proceso de aprendizaje. Lo primero tiene que ver con la predisposición para aprender. El sujeto tiene que estar predispuesto para aprender. Pero eso no siempre se da. No siempre nuestros estudiantes tienen predisposición. Por eso es que yo utilizo la motivación. Y utilizo también mis situaciones significativas como elementos detonantes para provocar el interés. Un primer elemento va por ahí. Segundo elemento, dice Auswell, que lo que yo le planteo tiene que ser significativo para el sujeto que aprende. Es decir, el sujeto que aprende, aquello que está viendo, aquello que está recibiendo, le tiene que parecer significativo. Y por último, el material que voy a usar, lo que voy a trabajar con ellos, lo que le voy a presentar a ellos, también tiene que ser altamente significativo. Todo ello se va a enganchar con los saberes previos del estudiante y va a generar ese proceso de aprendizaje del cual habla Auswell cuando nos habla del aprendizaje significativo, ¿no? Y entonces tengo que siempre estar pensando en esa significatividad de lo que voy a plantear. Tengo que buscar, en la medida de lo posible, responder a los intereses y necesidades de los estudiantes. Siempre recuerdo a Luis Bretel Vivús, que es un maestro que estuvo en un tiempo este año en la DIFOS, y él señala que no hay que responder a las necesidades de los estudiantes, sino a los intereses. Parte de la premisa, por supuesto, que el aprendizaje se desarrolla por interés, por motivación.
y no necesariamente por necesidades, ¿no? Particularmente creo que hay que responder a ambos elementos, a ambos aspectos. En algunos momentos respondo al interés y está muy bien, y en otros momentos también yo tengo que identificar cuáles son sus necesidades de aprendizaje y tratar de que esas necesidades se involucren, se inserten al interés del estudiante, ¿no? Cuando ya miremos nosotros a Condemarín y Marina, a Nijovis, a Ravela, a Tobón, vamos a ver mucho que ellos nos hablan de las consignas auténticas, de las tareas auténticas, ¿no? Y la situación significativa recoge mucho la propuesta de estos autores, de Tobón, de Condemarín y Medina, de Ravela, de Anijovis, cuando nos hablan de esta tarea auténtica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que plantearnos esas situaciones reales o simuladas, tenemos que plantearnos desde elementos que realmente sean factibles, que no puedan ser pues creaciones fantasiosas que no ayuden al estudiante a ubicarse en ese contexto que estamos hablando, ¿no? Tiene que constituir retos, desafíos reales para el estudiante. Por supuesto, en el nivel de complejidad de desarrollo del aprendizaje del estudiante. Yo no puedo plantearle un reto, y posiblemente sí sea un enorme reto, pero que un estudiante de primero o segundo grado de primaria pues no va a poder responder. Entonces tengo que mirar siempre los niveles de creciente complejidad de la competencia. De igual manera, debo de buscar que mi situación significativa esté muy enganchada con la competencia o las competencias que estoy buscando trabajar. Y en ese contexto de cómo movilizo las competencias o las competencias que estoy desarrollando, tengo que pensar siempre en retos abiertos, claros, que permitan pues búsqueda de información, indagación, investigación, producción, ¿no? Y que el estudiante tome decisiones respecto a ese punto concreto. Todo ello tengo que estar mirando cuando hablo yo de una experiencia significativa. Tengo que buscar diversos elementos de las situaciones significativas, y esas situaciones significativas retadoras para los estudiantes pueden partir de N situaciones. Yo siempre les planteo que el contexto en el cual nosotros vivimos nos propone suficientes elementos como para construir infinidad de situaciones significativas. Por eso es que más bien hablo de plantearnos ejes articuladores para que no estemos, pues, como disparándonos cada maestro dentro de una institución y plantear sus propias situaciones sin tener un hilo común en la institución, ¿no? Pero tenemos diversidad de elementos. Lo que pasa es que por tradición, por costumbre, muchas veces en la secundaria fundamentalmente, las situaciones significativas en realidad son situaciones temáticas, son situaciones de contexto, ¿no? Pero de contexto de contenido, del área. Entonces, planteo una situación significativa porque estoy trabajando, no sé, los obrajes en la colonia y hablo mi situación sobre los obrajes en la colonia, sin enlazarlo, sin articularlo con una situación del contexto de la realidad en la cual está viviendo el estudiante. Y ahí viene justamente la necesidad de plantearnos y de revisar cómo formulamos situaciones significativas como elementos detonantes para una planificación curricular articulada de la experiencia de aprendizaje, ¿no? Muy bien. Tenemos entonces que despertar el interés de los estudiantes, plantearnos elementos que sean desafiantes pero alcanzables, permitir que los estudiantes pongan en juego, apliquen una serie de capacidades que son parte de ellos, y siempre estar mirando los diferentes niveles de desarrollo de la competencia en los que se encuentran los estudiantes. Porque yo con la situación significativa, como les decía ayer, no me voy a proponer trabajar pues como 3 situaciones significativas distintas para un mismo grupo de estudiantes. Me planteo una sola situación significativa, pero esa situación significativa es tan relevante que puedo yo movilizar luego en la mediación del aprendizaje con el estudiante, puedo movilizar un conjunto de conocimientos y modelarlos de tal manera que desarrolle y potencie el aprendizaje de los que ya tienen competencias logradas, fortalezca a aquellos que están en procesos y les brinde una ayuda, un andamiaje a aquellos que recién están en inicio. Entonces siempre tengo que estar mirando todos esos elementos que ya son parte de la actuación. Muy bien, dicho esto, vamos a iniciar ahora con una pequeña revisión, un pequeño ejercicio, ¿ya? Vamos a leer con atención las siguientes situaciones significativas
y vamos a seleccionar la que ustedes consideren que cumple con los criterios de una adecuada formulación de la situación significativa. ¿Ya? Entonces, para diferenciar el trabajo, he planteado situaciones significativas para primaria y situaciones significativas para secundaria. No lo voy a leer aquí para que aprovechemos más bien el tiempo y el espacio. ¿Ya? La primera habla sobre, reflexionamos sobre las tecnologías para el buen vivir. ¿Ya? Entonces, ahí yo les voy a entregar el material para que ustedes más bien lo lean. Y la segunda habla de promovemos acciones que nos ayuden a conservar la biodiversidad y la salud. La tercera está hablando de construyo mi comunidad a partir del bicentenario. Entonces, como verán, en primaria les estoy planteando 3 situaciones significativas. Una, reflexionamos en las tecnologías para el buen vivir, donde está ahí señalando a el diálogo, la conversación que va a haber entre el señor Joel, su esposa Alicia, sus hijos, ¿no? Y va a desarrollarse toda una situación. Entonces, analicemos esa, por favor. Luego, la segunda, promovemos acciones que nos ayuden a conservar la biodiversidad y la salud. Está hablando de Leticia, Rafaela y José, que son estudiantes que están reunidos y que ellos tienen una temática de investigación y que en el marco de ese tema de trabajo, pues están desarrollando todo un diálogo que nos lleva justamente a esa situación significativa. ¿Ya? Y por último, construyo mi comunidad a partir del Bicentenario. María, que está escuchando la radio de una comunidad y que a partir de esa escucha de la radio se está proponiendo algunas reflexiones junto con su mamá, junto con lo que se está diciendo, pues, en la misma radio, ¿ya? Entonces tenemos esas 3 situaciones significativas, yo se los voy a entregar, no se preocupen, por favor, sino que para ganar un poco de tiempo estoy intentando no leerlos todos completamente. Y en secundaria tenemos igual 3 situaciones significativas. El primero tiene que ver con indagamos y difundimos nuestra riqueza cultural xaninca, posado en el espacio territorial de Puerto Esmudes, ¿no? Lo que sería la región de Cerro de Pasco, ¿no? En Oxapampa, ¿ya? Y ahí está hablando de la cultura xaninca y el desarrollo de la cultura xaninca, y también se plantea algunos retos respecto a ese punto. Ese es un primer elemento, entonces está ahí, ¿ya? Luego, vemos otra situación significativa, asumimos una postura respecto a la contaminación ambiental y el cuidado de la salud en el contexto de las festividades, ¿ya? Está hablando de las múltiples celebraciones que existen en todo nuestro país, igual sucede en Arequipa, en las fiestas de las cruces de mayo, en los carnavales y diferentes momentos en los cuales estamos viviendo, ¿no? Está centrando, digamos, su análisis en lo que es la conservación del ambiente y las responsabilidades que tenemos que tener todos nosotros en ese proceso. Muy bien, tenemos entonces una segunda. Y por último, una tercera situación significativa, creamos movimientos innovadores para cuidar nuestra salud física y emocional, que está hablando de Maritza, vive al costado de una escuela en la ciudad de Pucallpa, y ella está comenzando a analizar la situación en la cual están sus compañeros, principalmente uno de sus compañeros. Es un conjunto de propuestas que nos llevan también a la situación significativa. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos 3 situaciones significativas para primaria, 3 situaciones significativas para secundaria. ¿Qué les voy a solicitar? Les pido por favor que ustedes revisen esas situaciones significativas y en el marco de lo que hemos conversado y lo que todos ustedes ya dominan, manejan y conocen sobre la elaboración y formulación de una situación significativa, ¿no? Entonces ustedes seleccionen. Si van a trabajar con primaria, seleccionen en primaria cuál es la situación significativa que desde el punto de vista de ustedes cumple con todos estos aspectos de una situación significativa. Igual en secundaria, ¿no? Luego les voy a pasar un enlace, tanto a primaria como para secundaria, para que puedan responder a la pregunta que les estoy haciendo. Pero primero, por favor, primero necesitamos leer el material. Entonces les voy a compartir ahora justamente ese material. Primero está pasando, ya está y emocionado. Veamos ahora, ya analicemos las situaciones significativas. En primaria, reflexionamos sobre las tecnologías para el buen vivir.
Aquí es interesante, como está señalado, ¿ya? La propuesta. Mire, vamos a empezar. Ya dice, una tarde el señor Joel entró a su casa, vio a su esposa Alicia hablando por teléfono. Su hija Liliana escuchaba música en la radio, Gerson, su hijo mayor, estaba muy entretenido mirando televisión y su hija Patty hacía tareas en su tableta. El señor Joel saludó a su familia. Solamente Patty le contestó, los demás seguían concentrados en sus propias actividades. Patty, hola papá, no me di cuenta de tu llegada. Joel, eso me preocupa, hija. Cada uno está en sus propias cosas y se entretiene solo. Ya no conversamos mucho. Creo que tanta tecnología nos está afectando. Patti, tienes razón, papá, pero si no hubiera tecnología y yo no tuviera mi tableta, ¿cómo podría seguir estudiando? Las tabletas y los celulares son una maravilla. Joel, sí, ahora hay inventos extraordinarios que permiten informarnos y comunicarnos en tiempo real con personas que están lejos. Y eso es muy bueno. Pero ¿qué está ocurriendo con la comunicación directa, presencial? A veces siento que estamos cerca, pero a la vez estamos lejos. Luego de leer este diálogo, imagina que tú eres el papá o la mamá de Patty y estás preocupado o preocupada por la invasión de los celulares u otros dispositivos tecnológicos en la vida de tu familia. Estos equipos son perniciosos en la vida de la familia. Está afectando la comunicación e interacción entre sus miembros. Sin embargo, tienes la oportunidad de escribir un artículo de opinión sobre este asunto en el diario más leído de tu localidad, a fin de reflexionar y alertar a las familias sobre los efectos nocivos de los dispositivos tecnológicos y cómo está invadiendo la vida familiar, planteando algunas recomendaciones para mejorar la convivencia familiar. Por ello te proponemos el siguiente reto. ¿De qué manera sustentas tu opinión respecto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar la convivencia familiar? Miren, el reto es muy interesante, muy bonito, pero aquí hay dos párrafos que se han introducido y que normalmente es algo que a veces encontramos cuando revisamos las situaciones significativas que se proponen los maestros o las maestras en el aula. ¿Y qué sucede? Se plantean ya elementos de conclusión, se plantean puntos de vista. Es decir, ya el docente en la situación significativa no le deja al estudiante la posibilidad de tomar decisiones o desarrollar su pensamiento crítico. No, ya le dice cuál es la conclusión que tiene respecto a todo lo que está proponiendo. Entonces, ¿es una situación auténtica? ¿Responde a una situación real y simulada? Sí, es auténtica. Responde realmente pues, a realidades que estamos viviendo, ¿no? Constituye un desafío, un reto para el estudiante, como está formulado, y el reto que plantea, sí. ¿Ya? Moviliza combinadamente, estratégicamente las capacidades, recursos de la competencia, sí, va a permitir movilizar competencias en este proceso. El reto es abierto y claro, sí. Pero ¿qué sucede? Frente a permitir tomar decisiones al estudiante, ya no lo permite. ¿Por qué? Porque el docente aquí dice que los equipos tecnológicos, ¿no?, a los cuales se ha venido refiriendo, son perniciosos en la vida de la familia y está afectando la comunicación e interacción entre sus miembros. Ya tiene una conclusión. Aquí la conclusión es que esos equipos celulares, tabletas, computadoras, son perniciosas y afectan la comunicación e interacción entre sus miembros. Entonces el estudiante ya no tiene nada que desarrollar. ¿De qué manera va a sustentar su opinión respecto al uso de las tecnologías de información y comunicación? Y ya aquí el maestro o la maestra ya le planteó la opinión. En segundo lugar, cuando le estoy señalando que va a escribir un artículo, es decir, el producto que va a hacer, ya le digo sobre qué tiene que escribir. Porque me dice, a fin de reflexionar, que está muy bien, pero luego dice que tengo que alertar a las familias sobre los efectos nocivos de los dispositivos tecnológicos y cómo está invadiendo la vida familiar. Entonces, si esto sucede, esta situación significativa ya no le da pie al estudiante a que sea el estudiante quien construya una opinión sustentada respecto al uso de las tecnologías. De repente, en su artículo de opinión puede hablar de aspectos muy positivos y también de algunos aspectos negativos o algunos aspectos intermedios, no lo sé, pero tendría que dejarse ese aspecto. Entonces, ¿qué encontramos normalmente en situaciones significativas? Que en muchos casos
Las situaciones significativas que vamos revisando tienen pues elementos ya de conclusiones, de punto de vista, elementos del maestro o la maestra que no va a permitir que el estudiante tome algún tipo de decisión, ¿no? Primer elemento entonces respecto a primaria. Miremos acá. Dice, promovemos acciones que nos ayuden a conservar la biodiversidad y la salud. Muy buena, la situación significativa está linda, de verdad. Leticia, Rafael y José están reunidos en una llamada de WhatsApp, coordinando un proyecto propuesto por su profesora acerca del Perú y sus riquezas naturales. Aquí un extracto del diálogo que sostiene. José, amigas, encontré información muy interesante sobre el Perú y su diversidad de plantas y animales. Qué hermosos y variados paisajes tiene nuestro país. Rafaela, sí, José, el Perú es maravilloso. Por cierto, ¿vieron lo que publicó ayer el Facebook del colegio? Es información sobre el calentamiento global y el cambio climático en el Perú. Leticia, oh, busquemos, me interesa. José, una vez oí en una noticia de la televisión que el calentamiento global está afectando a todos los seres vivos. Rafaela, esto significa que el calentamiento global también afecta a las personas. Leticia, sí, se están presentando muchos problemas en nuestro ambiente. ¿Por qué está sucediendo esto? Averigüémoslos. Ante ello nos preguntamos, ¿qué es el calentamiento global? ¿Qué efectos produce en la biodiversidad y en la salud? Entonces, miren, esta es una situación auténtica. Sí, estamos simulando una situación, ¿ya? Estamos simulando una situación sobre un trabajo que tienen 3 estudiantes que están conversando sobre el Perú, las plantas, los animales, calentamiento global, cambio climático y toda la información que están comenzando a recibir. Por lo tanto, pues estamos llevándolo a un punto muy interesante. Pero ¿qué va a suceder? ¿Qué sucede? Cuando nos dice las preguntas y el reto es un reto cerrado, no constituye un desafío. ¿Qué es el calentamiento global? Esta pregunta la puedo responder revisando el texto de Ciencia y Tecnología. Determinada página, exacto, profesor Ángel, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces no nos ayuda, no nos ayuda. Esta es otra situación que encontramos muchas veces. Cuando revisamos las situaciones significativas, el maestro o la maestra con situación significativa muy bonita, muy interesante, buena la situación significativa. Pero cuando nos vamos ya al reto, el reto son preguntas. Son preguntas que las puedo responder cuando voy al cuaderno de Ciencia y Tecnología, acudo al libro, disculpen, o al cuaderno de trabajo de Ciencia y Tecnología, y ahí está, lo respondo. Entonces ya no es un reto. Como dice el profesor Ángel, son preguntas fácticas que no nos van a ayudar, no nos desarrollan pensamiento crítico, no permite al estudiante tomar decisiones, no son un desafío. Entonces, por ahí tenemos siempre que ir analizando, por favor, las situaciones significativas. Por último, construir mi comunidad a partir del bicentenario, ¿no? María escucha en la radio, la comunidad de Llanas cumplirá 100 años, un centenario de existencia. Tenemos que celebrar nuestro primer centenario de existir como una comunidad legalmente reconocida. ¿Celebrar? ¿Qué podemos celebrar si estamos en pandemia? Expresa María muy apenada. Celebrar sí, pero también reflexionar sobre qué hemos logrado como comunidad y qué nos falta hacer para tener un futuro mejor, le responde su mamá. ¿Qué tenemos que reflexionar, mamá? Siempre celebramos los aniversarios de la comunidad y todo sigue igual. La basura está acumulada en las calles, hay desorden, mucha inseguridad en la comunidad. Claro, tenemos algunas cosas buenas, pero siento que nos está ganando las cosas malas. La población anhela una mejor calidad de vida. ¿Qué propones, María? ¿Qué harías para que sea diferente? Por ello nos preguntamos qué propuestas podrías plantear para construir la comunidad que anhelas y cómo pondrías en práctica tus propuestas. Entonces, movilizamos, planteamos una situación simulada, constituye un desafío, constituye un reto, el reto es abierto, es claro, porque le estoy planteando algo que va a buscar información, construir información, recoger puntos de vista y un conjunto de elementos, ¿no? Porque va a plantear propuestas para su comunidad, esa comunidad que está anhelando. Y también se le plantea cómo pondría en práctica esas propuestas. Entonces voy a tener que tomar decisiones, voy a tener que decidir. De hecho, voy a generar seguro un conjunto de aprendizajes y saberes. Lo que se busca
maestros, maestras, es que tengamos siempre cuidado de que las situaciones significativas que nos vamos proponiendo sean situaciones significativas realmente relevantes, realmente abiertas en el reto, que esos retos sean abiertos, sean claros, que movilicen a los estudiantes. Esa es la intencionalidad de una situación significativa. Miremos ahora los de secundaria, ¿ya? Indagamos y difundimos nuestra riqueza cultural ayaninca. Los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Liga de Puerto Encalada evidencian que Puerto Bermúdez es un distrito complejo en muchos sentidos, desde su accidentada geografía hasta su misma riqueza en el orden cultural. Puerto Bermúdez no es un distrito simple, sencillo en su realidad, tiene una forma de vida en común, que no desconoce la libertad del hombre ni olvida las circunstancias que influyen en su vida. Pero debido a las influencias del medio en los últimos tiempos, se ha observado la escasa revaloración de la cultura yaninca por parte de los estudiantes y sus familiares, conllevando a la pérdida de las tradiciones ancestrales, lengua y vestimenta, producto del avance tecnológico o simplemente por algún complejo. Recordemos que hay muchas formas de ser bermudeño, la geografía de nuestro distrito y la menor o mayor presencia de la población de origen ayaninca. Nos preguntamos, ¿qué actitudes te permiten reconocer la cultura yaninca? Basándose en el patrimonio cultural, ¿cómo promoverías la trascendencia de la cultura yaninca como patrimonio? ¿Qué grupos étnicos han integrado nuestro país y nuestro distrito a lo largo de la historia? ¿Cómo valorarías las características culturales y potencialidades de una persona que habla la lengua yaninca? En primer lugar, sí se sitúa, sí simula algún elemento, ¿no? Y pudiese ser pues un reto, porque es interesante, ¿no? Que yo vivo en una comunidad de Puerto Bermúdez y junto a Puerto Bermúdez estoy viviendo con grupos culturales como los Yayaninka y que a partir de eso yo pueda pues generar procesos de aprendizaje, ¿ya? Pero aquí tiene doble problema, doble problema. Primero es que no me puedo plantear tantas preguntas como reto, porque en realidad entonces ya no puedo identificar cuál es el reto. Entonces te permiten reconocer la cultura yaninka. ¿Cómo promoverías la trascendencia de la cultura yaninka como patrimonio? ¿Qué grupos étnicos han integrado, ¿no?, nuestro país y nuestro distrito a lo largo de la historia? ¿Cómo valoraría las culturas yanin, las características culturales y potencialidades de una persona que habla la lengua yaninka? Entonces, en realidad, es un reto difuso, no está claro, no estoy señalando hacia dónde estoy orientando a los estudiantes, y eso hay que tener siempre bastante cuidado. Y lo otro que encontramos muchísimas veces, y yo por favor les pido tengamos ahí cuidado, es que nuestras situaciones significativas responsabilizar al estudiante. Es decir, por ejemplo, decimos, la situación es significativa, es necesario desarrollar, digamos, ya concursos literarios porque los estudiantes no tienen dominio sobre las competencias orales de comunicación. Entonces, para lograr las competencias orales de comunicación, nos hemos propuesto estos concursos literarios. Entonces, si el estudiante es el problema, ¿por qué le sería significativo para ellos lo que les estamos planteando? Hay que mirar cómo planteamos la situación significativa. Entonces, siempre miremos eso. Miremos el estudiante, la familia. Pues, no digo que no sean ellos el problema, que no tengan dificultades. No. Lo que digo es cómo redactamos la situación significativa. Que redactarlo de tal manera que para ellos sea significativo y sea interesante de trabajar. Y yo acá veo muchos elementos que son muy importantes, muy buenos, que se pudiesen trabajar. El problema es que también ya hay afirmaciones, hay conclusiones, ¿no? Entonces, aquí el maestro o la maestra está señalando que hay una escasa revaloración de la cultura yaninka por parte de los estudiantes y sus familiares. Y que esto lleva a la pérdida de las tradiciones ancestrales. Y que todo esto es producto del avance tecnológico o simplemente algún complejo pues, de los estudiantes y de sus familiares. Entonces ya le estoy diciendo que los estudiantes y familiares son acomplejados, que por eso no valoran la cultura yaninka. Entonces, ahí siempre tenemos que tener en cuenta de cómo estamos redactando, qué estamos redactando, y hacer ver pues que el estudiante más bien es el que tiene que comenzar a recuperar, hablar de la potencialidad, de la problemática, del contexto, de la comunidad, y desde ahí llevarlos pues a esos niveles de análisis, ¿no? Otra situación significativa aquí mismo, creamos movimientos innovadores para cuidar nuestra salud física y emocional. Hola, me llamo Marisa y vivo al lado del Colegio Reyes de la ciudad de Pucallpa.
Ante el continuo confinamiento, he podido observar que muchos de mis compañeros se han enfermado emocionalmente, ya que no han podido gestionar adecuadamente sus emociones en sus hogares a través de distintas alternativas lúdicas, recreativas, deportivas, sobre todo artísticas. Esta problemática es un indicador que no estamos bien saludablemente y que por el contrario se va agravando cada día más, como es el caso de Marcos, mi compañero de segundo año F, a quien siempre lo observo triste, aunque nos vemos en las clases por Zoom, cuando el profesor pregunta, responde de forma vaga, casi distante, como si no estaría ahí. Me propuse ayudarlo a través de la danza creativa y sus elementos, ya que movernos en el espacio cambia nuestro estado de ánimo, al instante de lo triste a lo alegre, lo cual es beneficioso para la salud. Aunque existen prejuicios equivocados que danzar es solo para las mujeres de épocas inmemoriales, hasta la actualidad es practicada por ambos géneros y en un momento no es fácil explorar el espacio con movimientos espontáneos. Con la práctica, perseverancia y los beneficios que trae ello, con uno mismo y los demás compañeros son razones más que suficientes para incidir en esta disciplina artística. Por eso me pregunté, ¿qué proyectos artísticos podemos crear para motivar a nuestras amistades y familias para realizar movimientos para mantener una vida física y emocional saludable? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos más bien la redacción de un docente, de un maestro, de una maestra, que está colocando ya contenidos de trabajo que pudiese trabajarlos posteriormente. Posteriormente puede trabajarlos. Eso sería parte ya del desarrollo, más bien de las sesiones de aprendizaje. Entonces aquí hace afirmaciones que no creo que Maritza, un estudiante, pues pudiese, y segundo año pudiese tener ya toda una mirada sobre las actividades lúdicas, recreativas, deportivas, artísticas, sobre la danza creativa, ¿no? Y todos estos elementos que ya se dan aquí. Entonces, ahí lo que hay que tener cuidado es que no hay que colocarle contenido a la situación significativa. El contenido puede estar, pero de una manera más bien dicotómica, más bien llevándolo a la estudiante a preguntarse qué puede hacer, cómo puede hacer, puede llevarlo a juego, puede llevarlo a la recreación, o puede llevarlo a estas danzas creativas. O sea, hay que plantearnos elementos dicotómicos para que sea el estudiante quien tome decisiones. Porque si no, entonces ya se está planteando contenido teórico y se está planteando ya un conjunto de conclusiones que son parte del docente y no del estudiante. Entonces, por ahí siempre miremos, por favor, esos aspectos que vamos trabajando. Por último, asumimos una postura respecto a la contaminación ambiental y el cuidado de la salud en el contexto de las festividades. Esto siempre se da en todas las regiones, las múltiples celebraciones existentes en nuestro país son muestra de nuestra diversidad y se expresan en las festividades, la gastronomía, las costumbres, que promueven el encuentro y el enriquecimiento cultural, así como la cohesión social. Por otro lado, se observa que el incremento de la cantidad de desechos y materiales contaminantes que se generan durante las festividades podrían atentar contra la conservación del ambiente y el cuidado de la salud. Desde tu perspectiva de estudiante a punto de graduarse y de asumir mayores responsabilidades ciudadanas, te proponemos responder al siguiente reto. ¿Cuál es tu postura frente a la contaminación ambiental y al riesgo de la salud que generan los residuos que se producen en las festividades? ¿Qué propuestas plantearías para responder a esta problemática? Nuevamente, permite tomar decisiones al estudiante, el reto es abierto, es claro, y todo el contexto en el cual se desarrolla es interesante. Es algo real, es algo que se da en cualquier región, es más, es una situación significativa, creo yo, potente en el sentido que lo puedo utilizar en Caylloma, lo puedo utilizar en Maca, lo puedo utilizar en Arequipa, lo puedo utilizar en cualquier lugar y no cambiaría nada porque serían esos los elementos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero llevarles más bien como reflexión, como recomendación para concluir con esta primera parte? Es justo sobre el análisis de la situación significativa en el marco de la experiencia de aprendizaje. Lo que quiero plantearles ahí es que por favor siempre tengamos mucho cuidado, tengamos muchísimo cuidado en cómo redactamos la situación significativa. Tener cuidado en que el reto tiene que ser un reto abierto, claro, un reto que permita tomar decisiones, que oriente, y no que sea un reto de contenido, un reto fáctico, un reto que se puede solucionar con la página 34 del libro, del cuaderno de trabajo, porque entonces ya no es reto, es una pregunta de contenido que yo puedo hacerlo trabajarlo, si creo necesario, lo puedo trabajar en alguna sesión de aprendizaje. Entonces por ahí tenemos que ir viendo. Lo otro que, como les decía, que encuentro de manera permanente,
es que muchas veces cuando planteamos la situación significativa, el problema es el estudiante. El problema es el estudiante que no valora, que no revalora, que no utiliza, que no comprende, que no sabe, que no puede desarrollar problemas matemáticos. O sea, el estudiante es el problema y el estudiante se convierte en la situación significativa para el estudiante.